vamos a ver el último tema, que es anomalías del drenaje venoso sistémico. Entonces, tema largo, buena atención porque hoy vamos a acabar, sí o sí. Este es el retorno venoso sistémico. Cosas importantes que hay que ver en general, de generalidades. La primera es que de manera general son infrecuentes en el contexto de un situs sólidos y regularmente los vamos a ver aquí aisladas. Cuando nosotros tengamos casos de unisomerismo, una heterotaxia, un ambiguo, es mucho más común que las encontremos. Entonces, en ese momento, cuando sospechemos de unisomerismo en un escenario de una heterotaxia, siempre hay que ir sucesivamente también a buscarlas. Hay dos formas en las cuales las podemos dividir. Bueno, existen varias. Galindo las divide en las que son del retorno sistémico y las que son específicamente la umbilical. El Chadwick no hace esa distinción, sino que las ve todas en conjunto. Y ahorita vamos a empezar viendo pues las que se refiere al retorno sistémico. Tenemos principalmente tres, que es la persistencia de la vena cava superior derecha, no, izquierda. Izquierda, ¿no? Las anomalías del seno coronario y las anomalías de la vena cava inferior. Era para ver si estaban buenas. La embriología es importante. Hay una formación en la formación del embrión al feto, en la cual vamos a tener la presencia principal de tres grupos de venas especiales, que son las umbilicales, las vitelinas y las cardinales. ¿De qué se encarga cada una? Las umbilicales van a llevar la sangre oxigenada desde las vellosidades coriales, con las que posteriormente se conforma el sistema umbilical. Las vitelinas van a regresar la sangre del saco vitelino y las cardinales van a retornar la sangre al embrión, que son las que van a posteriormente dar origen al retorno o al sistema de retorno sistémico. Esta imagen no es tan exacta, pero es generada con IA, pero dense cuenta que el sistema, esta red, posteriormente como evoluciona, va a ir generando ciertas anastomosis y degeneración asimétrica, por lo cual el sistema posteriormente ya en la vida postnatal nos damos cuenta que tenemos pues solamente del lado derecho unas estructuras que del lado izquierdo y a la inversa ya no aparecen. Es importante porque cuando hay un defecto o una falla en esta degeneración, anastomosis y la formación como tal, es cuando tenemos la aparición de las patologías que vamos a ir comentando. La primera de ellas es la persistencia de la vena cava superior izquierda. Es por mucho de las que son sistémicas, del retorno sistémico, la más común. Representa entre el 0.3 a 0.5 en toda la población general. Es importante esto, que es se puede considerar una variante de la anatomía, no propiamente es una cardiopatía, ¿de acuerdo? Entonces puede presentarse en población con un corazón estructuralmente normal en todo lo demás. Sin embargo, es importante que lo tenemos en cuenta porque se acompaña o puede acompañarse en un 4.5% de otras cardiopatías. Cuando nosotros la tengamos, la encontremos, siempre intencionadamente se tiene que hacer el ecocardio para buscar que no haya alguna otra cosa o alguna otra alteración. Como podemos ver aquí en la imagen, en la representación que tenemos en el chavo, esta parte, la vena que procede de las venas cardinales, tendría que degenerarse y generarse una anastomosis aquí, que es la innominada, que es la que va a dar el vaciamiento de ese lado, del lado izquierdo, a lo que es la vena cava superior. En esta imagen no es un caso propiamente de trataban de demostrar otra cosa, pero me gustó porque, si se dan cuenta, ahorita que pase al plano de 3 vasos tráquea, vamos a ver la imagen clásica de la presencia, bueno, desde aquí, desde el 4 cámaras, podemos ver este vaso que está aquí del lado izquierdo, y como cuando vamos subiendo al 4 cámaras seguimos teniendo la presencia de un cuarto vaso, que es correspondiente a una vena cava superior izquierda persistente. Entonces, normalmente puede ir acompañada de otras cardiopatías. ¿Cuáles pueden ser estas? Una conexión anómala de venas pulmonares, coartación de aorta
La bibliografía regularmente refiere de que es de las más importantes, aunque ya Galindo dice que no hay una asociación como tal. Puede encontrarse en el contexto de tetralogía de Fallot, de exposición de grandes vasos, de extroposición e inclusive en alteraciones del ritmo relacionadas con la formación y la conducción del impulso. Y este es otra vez como un esquemita de lo que vemos. Recordemos que por eso se llama persistencia, porque inicialmente sí existe este sistema en las venas cardinales. Esta tiene que involucionar, se crea la innominada, que es una anastomosis que va a llevar el flujo de este lado hacia la vena cava superior, que es la que tenemos en la vida postnatal. Hay 4 clasificaciones clásicas y tienen que ver con a dónde llega exactamente el drenaje de la vena izquierda. Lo más común es que drene directamente en la aurícula derecha por el seno coronario. Y es también otro dato que vamos a ver ahorita en las imágenes, porque una de las cosas que nos hará pensar en la presencia de una vena cava superior izquierda es la dilatación del seno coronario. Este es el 90%, sin embargo también puede drenar a la aurícula izquierda en un defecto que se encuentra entre la aurícula izquierda y el seno coronario, y este es como la falta del techo del seno coronario, que también lo vamos a ver en las propias patologías del seno coronario. Puede drenar directo al techo de la aurícula izquierda, que es mucho menos común, o en las venas pulmonares. Esta imagen era más de isomerismo, pero hace una buena representación sobre la morfología auricular, como al momento de que tenemos la persistencia de la vena cava izquierda, esta drena de esta manera al seno coronario, que sería como lo más común, aunque vamos a ver que tenemos otras entidades en cuanto a esta morfología. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, es un corte axial de 4 cámaras, donde desde aquí podemos ver la presencia de este vaso al lado de la aurícula izquierda. Es un vaso que al momento de que nosotros lo seguimos, vamos a ver que es la presencia de la vena cava superior izquierda. Entonces, desde 4 cámaras podemos ver esta imagen. Si no le pusiéramos color, pues ahí pintaría. Estos son otros cortes de 4 cámaras. Igual, vemos aquí la presencia de este vaso, siempre del lado izquierdo. Y aquí ya, quizás, bueno, no, sí es el vaso aquí. No se ve también, pero ahí, les prometo que ahí está. Y esta es la clásica imagen de la dilatación del seno coronario. ¿De acuerdo? Aquí vamos a ver cómo hay este seno coronario dilatado. De hecho, y ahorita lo vamos a ver en el seno coronario, también tenemos que, por eso, hacer el diagnóstico diferencial con una CIA opción primo, por esta parte que es la que se va a estar borrando. Ojo que en condiciones normales, sin asociación a la persistencia de la vena cava, podemos tener un seno coronario discretamente más visible. Depende mucho del ángulo que tomemos y del corte. Lo habitual es que no lo vean, pero si llegan a verlo, lo que les indica es que hay que buscar si hay una persistencia de la vena cava, pero pueden encontrarlo dilatado sin que se asocie a la persistencia. O sea, no es un signo mandatorio, pues suelen estar los dos presentes al mismo tiempo, pero no es concurrente. Y la otra, que a veces el diferencial nos equivocamos, cuando vemos en la aurícula derecha una imagen hiperecogénica similar, a veces estamos viendo ahí la válvula de Eustaquio, que cuando veíamos la anatomía, pues veíamos que la morfología de la aurícula derecha tiene algunos surcos, entre ellos la válvula de Eustaquio. También es muy infrecuente que la encontremos, se nos tiene que acomodar muy bien el bebé, tiene que estar la paciente muy delgada para llegar a visualizarlo. Entonces ahí no se me confundan de que sí, ahí está el seno coronario, se está viendo en la aurícula derecha, y caray, como que ya no tuvo sentido lo que me estás diciendo con lo que estamos viendo. ¿Va? Muy bien. Igual otra imagen del seno coronario dilatado. De hecho, aquí si ponemos Doppler color, pues capta completamente el Doppler color. Y pues esta es la clásica imagen que nos debería llamar la atención, que no es lo más común que podemos encontrar, pero junto con la presencia de otro vaso adyacente a la aurícula izquierda, nos dirán que sospechemos de una presencia de la vena cava superior izquierda. Pero donde clásicamente, o quizás donde yo la he encontrado, donde la podemos ver, es en el plano de 3 vasos tráquea, donde va a ser un plano anormal. ¿Por qué? Por la presencia de un cuarto vaso
del lado de la pulmonar, o sea, hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a tener la vena cava izquierda, la pulmonar, la aorta, la vena cava derecha y la tráquea. Entonces son 4 vasos. Esa es la clásica imagen que nosotros vamos a ver. Igual, bueno, una condición, esta no va aquí, pero bueno. Igual 4 vasos, vemos nuestra clásica forma de V y la presencia de las dos venas cavas. Por ejemplo, aquí en otra condición, aquí vemos que igual en otros cortes de 3 vasos tráquea-normales, por ejemplo aquí un arco aórtico derecho, igual la persistencia de la vena cava. No puede ser aislada, normalmente la podemos encontrar aislada, pero también la podemos encontrar en el contexto de muchas otras cardiopatías. Aquí, por ejemplo, es una atresia pulmonar, donde nomás sí vemos 3 vasos, pero deberíamos de estar viendo 4, porque vemos aquí la pulmonar súper pequeña. O la pulmonar está acá, pero bueno. Vemos un vaso grande que es la aorta, la pulmonar recuerden que está atrésica, entonces no la vamos a ver muy bien, y vemos los 2 vasos correspondientes a las venas cavas. Es que también es una doble salida del ventrículo derecho. Por eso están en mal posición. Están mal puestos los vasos. Pero veamos que en el contexto de otras cardiopatías, pues no suele ser raro que también la encontremos. Pues va a haber muchas morfologías que son pues anormales. Por ahí anda una paciente con exactamente la anterior que habías puesto un arco aórtico derecho acompañado de una vena cava superior y que de abajo no le hemos encontrado forma. ¿Sí se acuerdan? Sí. Entonces hay muchas morfologías. Tiene como el corazón así gordito y... La que precisamente el doctor Mike nos hizo el favor de que la viera el doctor Nosagaray. Que se la había mandado a la doctora Aida. ¿Yo qué le puse? Me le quitaste la vena cava superior y la doctora Pacheco me le quitó el arco aórtico, entonces ya no tiene nada. Sana, le dice que el corazón es un sano. Pero bueno. Y pues recuerden entonces, como Gaby siempre pregunta, pues pueden tener muchas cardiopatías al mismo tiempo. Exactamente. A la aplicación del Doppler Color vemos justamente igual el flujo anterior de los 2 grandes vasos y las 2 venas cavas. Igual aquí en un segundo trimestre ya, bueno, casi un tamizaje. También es muy clásico cuando hacen su corte de 3 vasos en su tamizaje, que lo vean. Igualito. Sobre todo en el tamizaje que me tocó en la mañana. Por ejemplo aquí, asociado a coartación, ¿no? Claramente vemos la diferencia entre los 2 vasos, la sospecha de coartación, que vemos nuestra aorta mucho más pequeña, y pues aquí la presencia de la vena cava izquierda, o un arco aórtico interrumpido, donde no vamos a ver el arco completo. Entonces siempre, aunque no se asocia, igual ven una vena cava superior izquierda, piensan en revisar bien su aorta. Aquí había una, creo que hay una entidad rara que creo que no se puso. Pasaste una genesio de la cava derecha. Pero no es la foto, ¿sí? Esa. Sí, aquí está. Ya, esta era la que les quería mostrar. Ahí está Otra entidad rara que puede llegar a pasar es que la que se degenere es la derecha, y entonces tengamos la presencia de una cava izquierda que igual va a drenar en la aurícula derecha y que no tengamos cava derecha. Es raro, pero también puede pasar. Casi siempre se asocia a isomerismos izquierdos. Exactamente. Entonces lo derecho drena por la izquierda. Todo drena. Todo drena de la izquierda. Se acompaña de drenaje pulmonar anómalo. Puede llegar a un colector venoso o drenar directamente la aurícula. Entonces, todas estas son entidades raras. Y recuerden siempre que veamos alteraciones de drenaje venoso, pensar en un isomerismo, porque son raras de manera aislada. Bueno, la siguiente que vamos a ver es la anomalía del seno coronario. ¿Qué es lo más frecuente que puede pasar al seno coronario? Que esté dilatado. Siempre pensarlo en 2 contextos especiales. La persistencia de la vena cava superior izquierda, ya vimos por qué, porque es lo más común, es que ahí drene, y un isomerismo, que tengamos alguna alteración al nivel auricular.
El diagnóstico ahí, claro, siempre va a ser en el 4 cámaras, porque es donde lo vamos a ver, y lo más importante es el diagnóstico diferencial con una CIA ostium primo, porque va a borrar esta parte. Entonces, como está dilatado, no vamos a poder ver la parte del ostium primo, y pues es lo que tenemos que hacer como el diagnóstico diferencial, ¿de acuerdo? De esta, pues no venía mucho más que aclarar, más que este es el diagnóstico diferencial, y regularmente no va aislado. Casi siempre lo vamos a ver en torno a otra asociación, a otra patología. Vamos, para entender un poquito más la morfología, acuérdense, la ubicación anatómica del seno coronario está por detrás, por la base de las aurículas. Entonces no es que estemos viendo adentro de la aurícula izquierda y el espacio del seno coronario. Como se dilata, nos aumenta el tamaño, pues nos borra en la imagen 2D de lo que ocasionalmente tomamos como 4 cámaras, nos borra eso, pero no es porque adentro haya una vena que esté dilatada, es porque se está levantando el seno coronario y nos está interrumpiendo la imagen del septum. Hay que bajar un poquito, subir un poquito en las aurículas para ver si efectivamente hay ostium primum o no. Pues para que lo vean. Bueno, serán las dos primeras patologías que hay que tomar en cuenta. La siguiente, es menos frecuente, es la ausencia de la porción hepática de la vena cava izquierda. La vena cava, todo ese segmento se va a formar de 3 partes especiales, o sea, 3 zonas que se van juntando. Y en este caso, la que no se forma justamente es la última parte, que es el segmento hepático. Por lo cual, la región caudal, todo lo que viene de la parte inferior, va a drenar directamente en la ácigos, que se va a unir posteriormente a la vena cava superior. Entonces, no hace pues el trayecto clásico intrahepático. Las venas pulmonares, en este caso, van a llegar por separado a la aurícula derecha, y en caso de persistencia de la vena cava superior izquierda puede encontrarse la hemiácigos. Ahorita vamos a ver las diferencias. Entonces, no vamos a tener formada esta zona, toda la sangre del segmento inferior por algún lado tendría que drenar. Las venas ácigos y hemiácigos regularmente, o sea, sí existen. Lo que pasa es que como no tienen este drenaje, no las vamos a ver regularmente. Es hasta que no existe esta zona que se van a dilatar, y por eso vemos su llegada. ¿Cómo vamos a saber cuál es una y cuál es otra? Pues depende de la localización. Normalmente se vamos a ver igual en contextos de isomerismo, pero recordemos que si nosotros no tenemos la interrupción de la vena cava, vamos a ver 2 vasos en paralelo. Si esta fuera del lado derecho, se tratará de la ácigos. Si la que se dilata o la que aparece en otro lado sería del lado izquierdo, se tratará entonces, sospecharemos que se trata de la dilatación de la hemiácigos. Aquí vemos un corte axial de abdomen superior, donde clásicamente veríamos nuestro situs abdominal, y vemos este vaso que está anterior a la columna y hacia la izquierda, que nosotros lo pulsaremos y veremos que sería la aorta. Y vemos esta disposición en paralelo. Entonces sospecharemos de que tenemos la interrupción de la vena cava inferior y la continuación por el sistema ácigos. Ahí, ¿dónde deberías de ver normalmente la vena cava ahí? Acá. O sea, anterior y a la derecha. Eso, exactamente. Entonces, desde que hacen su análisis secuencial segmental y empiezan en el abdomen, si ven 2 vasos en paralelo, en cañón de escopeta que también le llaman, ahí ya sospechamos isomerismo versus drenaje pulmonar, es drenaje sistémico anómalo. Que sea la imagen clásica que veríamos en un isomerismo izquierdo, porque justamente es el lado derecho el que está ausente, que es el lado de la vena cava. Duplicación izquierda. Y aquí igual, no solamente lo vamos a ver en el abdomen, de hecho aquí igual en el 4 camas vamos a ver esta disposición en paralelo, que clásicamente no tendríamos que ver porque la vena cava tendría que llegar a la aurícula, no tendría que verse aquí la ácigos. ¿Y por qué la vemos aquí? Porque como vemos aquí en la imagen, ¿a dónde va a drenar la ácigos? Como les dije ahorita, pues va a ir a drenar a la vena cava superior izquierda, a la vena cava superior derecha.
Pues por eso la seguimos viendo a este nivel de 4 cámaras, porque tiene que subir hasta acá para hacer su drenaje. Esta es otra igual imagen de 4 cámaras, donde podemos ver siempre aquí ya la disposición de estos dos vasos, la aorta y la ácidos. Igual acá, 4 cámaras axial, vemos la disposición de dos vasos en paralelo, pues daremos entonces en un drenaje por un sistema ácidos. Y aquí vemos su llegada, justamente como les comenté, el ácidos viene y drena a la vena cava superior derecha. Si luego le ponemos el Doppler, vemos el flujo anterogrado, luego llega a la vena y ya desciende hacia la auricular derecha. Y otra imagen importante, esta me la enseñó a ver la doctora Ida, cómo nosotros no deberíamos de poder ver como tal en un corte coronal los dos vasos que van dispuestos en paralelo. ¿Por qué? Porque la cava está más anterior. Entonces, para poderlos ver así, tendremos que hacer un corte más oblicuo. Y este corte en paralelo, vemos aquí el drenaje de los dos vasos, de la aorta y la ácidos. Es una manera como de confirmar nuestro diagnóstico. Nada más tienen que tener precaución que sea un corte coronal puro. Puro. Porque si lo oblicuan. Si lo oblicuan, pues ahí está el ácidos, la vena cava. Exacto. Pero este es un corte coronal puro. La doctora fue la que me ayudó a sacar el otro día y es como podrías comprobar de que tienes un sistema ácidos. E inclusive se puede ver un primer trimestre claramente. Entonces, que pues sí está, aquí está clarísimo, mira, aorta y ácidos. Puros años de eso. Claramente, no sé si recuerdan, nuestra TN aumentada no solamente nos hace hablar de una cromosomopatía, una TN aumentada te da también riesgo alto de cardiopatía en un feto con cromosomas normales, en un feto diploide. Entonces, que nosotros tengamos estos marcadores ya nos hará pensar desde este momento que nosotros tuvimos un drenaje sistémico anómalo, para que haga su diagnóstico desde el primer trimestre, por favor. Maestros. Y ahora, como les comentaba, puede ser que tengamos la ácidos dilatada, pero también podemos tener una hemiácidos. ¿Cuál es la diferencia? Pues ver qué vaso es qué vaso. Si nosotros pulsáramos aquí, pues veríamos un flujo arterial y entonces sabremos que esta es la aorta. Y la hemiácidos es la que está del lado izquierdo. Si nosotros tenemos el vaso dilatado del lado izquierdo, entonces sabremos que se trata de una hemiácidos. Esa es la diferencia entre saber cuál es una y cuál es otra. Que tienen el comportamiento similar. Sí. Tanto el ácidos como hemiácidos. Exactamente. ¿De hasta aquí tienen alguna duda? Porque vamos a ir a los umbilicales de persistencia, bueno, las alteraciones del drenaje umbilical. Bien. Vale, yo tampoco. Dale. Ahora vamos a ir a la persistencia, a las alteraciones probablemente del drenaje umbilical. Lo primero que vamos a ver es la persistencia de la vena umbilical derecha. Esta es una obliteración precoz de la vena izquierda. Como les comenté, el proceso es asimétrico. Entonces, vamos a tener desde entrada las dos venas umbilicales. Lo normal es que una de estas involucione, que es la derecha, es lo más normal. Pero hay veces en las que precozmente involuciona a la izquierda y tenemos la persistencia de la derecha. La prevalencia no es tan rara, de 1 en 500 fetos, que fue lo que encontré en el Galindo. Y tenemos dos formas clásicas, la extrahepática y la intrahepática. Y eso es importante porque depende de esto el pronóstico. Normalmente la más común, si no me equivoco, es la intrahepática, que es la persistencia parcial de la porción caudal de la vena izquierda, y entonces sí se forma el ducto venoso. O sea, no involuciona a la izquierda completo, sino solamente involuciona aparte y permite que haga como un trayecto anómalo. Ahorita vamos a ver algunas imágenes, pero sí entra a final de cuentas al hígado y sí hay ducto venoso. Cuando es extrahepática, involuciona completamente la vena umbilical, no entra como tal al hígado la derecha, y entonces no vamos a tener una presencia de un ducto venoso, y toda esa circulación venosa hace trayectos que no son los normales. Es una de las cosas por las cuales podemos tener, de hecho, agenesia del ducto venoso. Esta tiene una asociación baja con aneuploidías, pero sí se asocia a otras malformaciones, aunque depende de la serie, va desde el 7 hasta el 50%. Normalmente, lo importante de esto es que siempre que nos encontremos aislada
eventualmente con una persistencia en la vena cava umbilical derecha, hay que buscar intencionadamente en el feto alteraciones genitourinarias, gastrointestinales y sobre todo cardíacas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, normalmente lo que vamos a ver es una imagen donde tengamos la vesícula de manera central, es lo primero que nos va a llamar la atención. Y vemos el recorrido clásico que hacemos, que era nuestra vena umbilical, pero esta vez hacia la derecha. ¿Cómo vamos a distinguir entre cuál es la vesícula y cuál es la vena umbilical? Pues con el Doppler. Y entonces aquí vemos que esta sería la vesícula y este sería el recorrido anómalo de la vena umbilical. Ahí está señalándolo y... Por ejemplo, aquí en este caso sí hay ducto venoso, es una forma intrahepática. Aunque está del lado derecho, vemos que sí va a entrar al hígado y sí va a tener la forma del ducto venoso. Que estaría por acá, no sé por qué está buscando por allá, pero aquí está el alias del ducto venoso. Entonces vean este recorrido que luego llama la atención. No es tan fácil verlo, la verdad es que a veces se pasa desapercibido. Si uno está haciendo esto rápido, créanme que se puede pasar, me ha pasado. Es una disposición diferente de la anatomía y lo comprobaremos siempre el ducto venoso de manera sagital, para que veamos que efectivamente lo que estamos viendo sí sea el ducto y sí llegue justamente a la aurícula derecha. Y estoy pasando por el hígado, no lo esté rodeando por encima de la cápsula hepática. Exactamente. Llegado allí en coronal, ya sabes. Si quieres, regrésate al diagrama que tenías antes. Este de aquí, no sé si puedes hacer un poquito más grande la imagen. La intrahepática era la que decías que se consideraba como una variación normal, ¿no? La intrahepática. Sí, o sea, finalmente el que veas una persistencia de la vena umbilical derecha no te implica enfermedad como tal. Puede ser una variante exactamente, pero suele estar en el contexto de más anomalías. Entonces, esta es la imagen alterada, que es lo que deberían de ver normalmente. Entonces, están en su plano abdominal, tienen su estómago hacia la izquierda, su vena cava inferior hacia la derecha y su vesícula biliar la tendrán que ver hacia el lado derecho, con su vena umbilical hacia el lado, ligeramente hacia el lado izquierdo. Esa sería la condición normal. Entonces, ¿qué está pasando? Que la vena que estaba pasando por este lado involucionó y persistió la que está hacia el otro lado. Entonces, eso les va a traer que veamos un vaso entre la vesícula y entre el lóbulo hepático derecho. Entonces, está pasando hacia la derecha esta vena umbilical y pues suele tener ese trayecto como un poquito más sinusoide, un poquito más dobladito. No hace esa flexión hacia el estómago, que es lo típico que vemos de la gran mayoría de las venas umbilicales. Ese va a ser nuestro signo guía. Ver la vesícula entre nuestro lóbulo hepático derecho, nuestro lado derecho fetal, y la vena hacia su lado derecho, en vez de verlo normalmente la vena umbilical hacia la izquierda y la vesícula hacia la derecha. Va que va. Aquí está el video. Es el más largo. Y otra de las más importantes es pues la genesia del ducto venoso, que tampoco está tan raro. El ducto venoso ya sabemos que es lo que permite, es una estructura probablemente fetal, y es lo que va a permitir que la sangre de la placenta oxigenada pase de la umbilical hacia la circulación del lado derecho del corazón, preferentemente a la aurícula derecha, y que de aquí pase a la circulación sistémica o a la circulación izquierda por el foramen oval. Es de estos shunts que tenemos que permite que la circulación no sea en paralelo en la vía fetal, sino sea en... Se me cae el nombre que no es paralelo. Es circulación en paralelo y circulación en... ¿Por qué lo explico? Bueno, que se recuerda el nombre, ahí me lo dice. No. Aproximadamente del 20 al 30% de se va. Bueno, esta es una pregunta que luego siempre nos hacen.
¿Cuánto pasa del flujo que pasa por lo umbilical hacia el ducto venoso? Es del 20-30% el que va a pasar a la circulación del lado derecho. La primera vez que se describió la genesia del ducto venoso fue en 1881 por este autor, Platov. Y esta es de estadística. Es un estudio del 2014 que era prospectivo, fue en unos centros especializados de tercer nivel para ver qué tan común era o no como tal la genesia propiamente del ducto venoso. De 6.114 embarazos se identificaron 11 casos de una condición de una ducto venoso atípico. Y la mayoría refieren ellos que siempre es en el primer trimestre. Entonces, desde el primer trimestre la entidad es una entidad, ¿por qué? Porque clásicamente es algo que buscamos. Es una entidad que tenemos que ver desde ese momento. La fisiopatología como tal, pues es desconocida. Es un fallo en una parte de la anastomosis crítica de la formación de este sistema venoso portoumbilical. Este se lleva regularmente a cabo en el primer mes de la semana 4 y 8. Desde ahí la vamos a tener presente, por eso ya en el primer trimestre clásicamente lo vamos a poder encontrar. Puede presentarse de diferentes maneras. Ahorita vamos a ver todo el espectro de, si no tengo ducto venoso, a dónde entonces va a drenar esa sangre para que se pueda formar esa circulación. Esta es un poquito la embriología, más o menos, que es lo que ya habíamos visto. Lo que ya habíamos comentado un poquito desde un inicio. Hay tres tipos de venas importantes. La que vamos a tener de especial importancia aquí son el sistema umbilical y vitelino. Cuando hay un crecimiento masivo del hígado, las venas umbilicales van a perder como tal su conexión directa y se van a conectar por sinusoides hepáticos. Entonces, esto va a hacer que haya una conexión aquí a través del hígado. Posteriormente, estas venas van a ser interrumpidas por los conductos hepáticos, formando los sinusoides, y luego se va a volver a hacer una anastomosis nueva y directa que ya va a ser probablemente el ducto venoso. Pues primero pasa un proceso de involución a nivel del hígado y después la creación como tal de este nuevo sistema o canal que va a ser un vaso de pequeño calibre y de alta velocidad que va a poder hacer la conexión directa del sistema umbilical a la aurícula derecha. Igual que la persistencia de la vena cava, de la vena umbilical, también hay dos formas clásicamente, la intrahepática y la extrahepática. Y esto tiene que ver por cómo va a ser este nuevo acomodo que tienen el sistema venoso para poder hacer la conexión al lado derecho del corazón. La intrahepática normalmente es una conexión de la vena umbilical con el seno portal sin la presencia de un ducto venoso. Esta es la como forma más benigna, la forma que tiende a asociarse a un menor riesgo, tanto de una progresión o de una alteración en el crecimiento o en la hemodinamia, o a otras patologías cardíacas. Mientras que la extrahepática va a tener varios subtipos dependiendo de dónde se conecta. Puede ser directamente a la aurícula derecha, sin la presencia de un ducto venoso, lo cual es el tipo más común, pero que tiene un peor pronóstico. Puede drenar directamente al seno coronario, a la aurícula izquierda, a la vena cava inferior o a las venas ilíacas. Esos son un poquito de esquemas de cómo, al no tener nosotros, aquí tenemos la presencia de la vena umbilical, cómo hace esta giro hacia el sistema portal y sale este vaso que conocemos básicamente como el ducto venoso. Al no tenerla, puede ser que el flujo venga probablemente del sistema hepático, puede ser que salga de prácticamente cualquier otra vía, sobre todo las extrahepáticas, que es donde puede drenar a todos estos lugares y son las más riesgosas. Sobre todo la aurícula derecha, porque este sistema acaba haciendo un efecto, se llama de robo. Al no tener la morfología clásica de la aceleración y el flujo que tiene, y el control que tiene propiamente el ducto venoso sobre cuánto volumen se está pasando,
el volumen se queda como tal en este sistema y hace este efecto, se le llaman de robo, donde ya genera una hemodinamia pues anómala. Recordamos que el estrechamiento natural del ducto venoso sirve como válvula para que no se regrese la sangre de la aurícula hacia el ducto venoso. Pero estos vasos que están desprovistos de capa muscular, pues pueden permitir ese flujo reverso de forma más normal, por decirlo así, y por eso nos pueden hacer datos de congestión, incluso hidrox. De hecho, se pueden salir. De hecho, es normal que haga hidrox. Eso lo que dijo el doctor era lo que yo quería explicar. De manera más directa. Bueno, este nada más es un artículo del 2026, más o menos reciente, donde es una revisión sobre dónde es más común que drene el sistema venoso cuando no tenemos una agenesia de ducto, y como vemos aquí, lo más normal es que haya una llegada a la aurícula derecha. Esta es una clasificación que de hecho vamos a ver después otra vez con la alteración del sistema porta, que es cómo se pueden llegar a hacer los shunts, si pues umbilical sistémico, en caso de que tengamos un ducto venoso sistémico, o en caso que tenemos del sistema porta al sistema sistémico. Ahorita lo vamos a regresar a ver porque esto más bien es de la parte de la anomalía del sistema portal. Bueno, el diagnóstico clásico es que no vamos a ver la clásica imagen del sistema umbilical y cómo llega a la aurícula derecha. Aquí es un corte sagital donde vemos que hay una interrupción. Aquí no vemos esta conexión clásica que veríamos, de hecho aquí lo sonaríamos en un primer trimestre, sino que este está llegando al sistema de la vena cava inferior. Igual aquí puede haber todo tipo de conexiones, pero lo clásico es ver esto, que no tengamos pues la llegada clásica de nuestro sistema umbilical a la aurícula derecha. Vean, por ejemplo, aquí cómo hace toda esta vuelta para llegar acá y no tenemos la presencia pues del ducto venoso. Conforme va mejorando la imagen o conforme va creciendo el bebé, pues quizás un poquito más claro poder llegar a ver, y cuando lo insonemos claramente no vamos a tener la clásica forma de la onda, bueno, tiene 4 ondas en realidad, de las ondas de un sistema venoso. Igual también está muy asociado a alto riesgo de cardiopatías. Es muy común que llegamos a tener que ver un aumento de la transmisión local. De hecho, si recuerdan, cuando hicimos el curso del primer trimestre, es una de las teorías, una alteración en la formación del sistema venoso, por lo cual puede generarse el aumento en la transmisión local, y también es clásicamente que podamos llegarlo a ver en el contexto de una cardiomegalia. La alteración sindrómica o cromosómica va del 17 al 24%, principalmente se puede presentar en trisomía 21 o la monosomía 1X, pero también es asociado a otro tipo de síndromes no propiamente cromosómicos, como el síndrome de Nuna. ¿Qué otras anomalías cardíacas? Como les mencioné, siempre que tengamos alguna alteración en el sistema de drenaje venoso, hay que pensar que puede tener otra alteración, y lo más común en este caso es encontrarlo en el contexto de la asociación con unas C y B, con un canal AB, con un ventrículo derecho de doble salida, o en el contexto de una coartación de aorta. Son las acciones más normales. Y este es un artículo, creo que es el mismo artículo de 2026, donde es una revisión de la agenesia del ducto venoso, y para este estudio lo más común que tuvieron fue con la persistencia de la vena cava superior izquierda. De ahí la presencia de la vena umbilical derecha, arteria umbilical única, inclusive con alteraciones a nivel neurológico. No se me hagan bolas con los nombres. Una cosa es arteria umbilical, arteria, y la otra es vena umbilical. A veces, o sea, sí entendemos la imagen bien de lo que estamos viendo, pero a la hora que lo escribimos es asistencia de arteria umbilical derecha. Es como que, o si la tienen, ¿no? Debería de tenerla. Sí. Va.
Normalmente, si es aislado y el sistema portal, que ahorita vamos a ver que también puede tener todas sus alteraciones en su formación, es normal, el pronóstico es muy bueno. De un 80 al 100% no les va a pasar nada. Van a llegar a término y no van a tener nada. Sin embargo, cuando se asocia a anomalía del sistema portal, esto va a empeorar el pronóstico, ya que normalmente se puede usar a hidrox, a este fenómeno de restricción de crecimiento, de alteraciones en la hemodinamia, puede llegar a fallecer el bebé. Normalmente la agenesia de ductos, le repito, va a ser un gasto cardíaco elevado por un fenómeno de secuestro, ya que los vasos no van a estar acostumbrados a ese flujo que tienen, puede generar hidros y muerte fetal. Por eso es importante el seguimiento de la agenesia de ductos, sobre todo en el contexto de un sistema portal anómalo. Esta que pusiste aquí es la imagen de una forma extrahepática. Fíjense cómo está brincando completamente el trayecto intrahepático y está rodeando la cápsula. La otra que les iba a comentar lo vemos en clase de Doppler, pero con los planos de adquisición para cada uno de los vasos estamos muy con la escuela del corte sagital para el ducto venoso, y está bien, es el que aprendemos y el que es más reproducible, pero traten de practicar sus cortes sagitales, porque de vez en cuando se pueden encontrar con este tipo de alteraciones, o a veces si le batallamos mucho para encontrar el ducto venoso en el corte axial, te cambias y pues ves que no hay ducto venoso ni en uno ni en otro, pues ya te quedas por algo no lo he encontrado. Media hora después. En el R1 tuve muchos de esos. Que en marzo y en abril suele haber muchas agencias de ducto venoso. Junto con la uterina derecha a veces no trae. Entonces, normalmente el mal pronóstico pues no es tanto de la agenesia de ductos, sino las otras anomalías que están asociadas, principalmente todas las alteraciones del sistema portal. Y también es importante recalcar que, sin embargo, en la vida postnatal también puede asociarse a ciertas entidades como la atrofia hepática o disfunción metabólica, encefalopatía y un riesgo aumentado de hipertensión portopulmonar y tumores hepáticos en la infancia y en la edad adulta. Son consideraciones que la mayoría de los artículos tiene, no solo de la agencia de ductos, sino de las alteraciones del sistema portal. Siempre van a, de hecho, también está asociado a que tengan más hiperbilirubinemia, entre otras cosas. Ahí está, pues la variz del veno umbilical. No venía en el Galindo, pero me pareció importante porque, pues... El otro día me llegó una paciente así, y yo, ¿qué es esto? Y Nada una más. varices de la vena umbilical. Nada más para hacer... Pues sí, no es para hacer recordatorio, pues la dilatación de la vena umbilical fetal en la entrada al abdomen. Representa el 4% de todas las malformaciones del cordón umbilical. Se detecta normalmente como una masa que vamos a ver de anecoica, ovalada, redondeada, positiva al Doppler. Está ubicada entre la pared abdominal y el borde inferior del hígado. Pues nada más que sepan que es una variante, regularmente no tiene una trascendencia de mayor importancia clínica para el feto. Podemos dar el seguimiento al crecimiento. Creo que... Siempre y cuando no se asocia a trastornos con el ducto venoso, no tiene ninguna implicación. Pero no se buscan en la guardia si les llega. El hecho de que acá la sangre esté haciendo turbulencia mientras pasa de una forma eficiente por el ducto venoso a la aurícula derecha, no es más que un hallazgo. Y ya para terminar, aquí les voy a admitir que ya aquí hay mucho texto porque aquí me morí. Pero bueno, no, yo creo que ni las trae no. Bueno. Las alteraciones del sistema porta son una falla en la transformación de las venas vitelinas que impide la formación como tal de estas anastomosis críticas a nivel del hígado, que van a ser las que posteriormente generen el sistema porta. Regularmente, ¿dónde la vamos a ver? Enterotaxias, isomerismos, cardiopatías complejas, muy complejas, anomalías cromosómicas, casi nunca vienen solas. Normalmente también se asocian pues, a la alteración de la formación del ducto venoso, porque están en la misma zona y tienen la misma embriología. Y aquí vamos a tener principalmente dos, y estas se refieren a la agenesia total o parcial del sistema porta. Regularmente, si tenemos una agenesia total, que es la de mayor
peor pronóstico. El drenaje de las venas que llegarían a la porta, que son las mesentéricas, las esplénicas y todas las venas hepáticas, van a llegar propiamente a la vena cava inferior. Y esta se asocia con alto riesgo de cardiopatías, como somopatías, y siempre en el contexto de isomerismo. Les repito, pues casi nunca vienen solas. Sin embargo, si es un defecto parcial de la anastomosis, regularmente la vamos a ver como de un mejor pronóstico, pueden de hecho ser aisladas, y el riesgo aquí, como les mencionaba, igual que en el ducto venoso, es al momento de la vida postnatal, riesgo de encefalopatía por la mala formación como tal del sistema porta, y de tumores hepáticos. Y aquí sí, esta diapositiva según Iván, estos. Hay una descripción del 2016 que son los shunts, y la que nos va a importar aquí es esta, la tipo 3, que son justamente la intrahepática o la extrahepática, que es cómo se van a generar esas conexiones cuando el sistema de las venas hepáticas no están bien formadas. Cuando existe un riesgo, una conexión intrahepática, en esta conexión portosistémica, regularmente se va a asociar a restricción del crecimiento. Mientras que cuando es extrahepática, ya que la sangre no pasa como tal por el sistema portal, puede generar todas las demás alteraciones que les mencionaba, que es la llegada de las venas renales, esplénicas, a lo que es ya directamente la vena cava inferior. Y creo que ya. Sí, aquí ya este tema del fluido estaba más complejo. O sea, muy bien. Si no le ponemos mucha atención realmente a las venas suprahepáticas, al sistema portal, porque no vemos una asociación directa. De hecho, estas patologías salen a rebote de empezar a utilizar estos vasos para comprender la hemodinamia del bebé, el ducto venoso sobre todo. Y ya cuando empezamos a identificar trayectos anómalos y todo, pues ya volteamos a ver qué es lo que debería ser normal y qué es lo anormal. Entonces, como dice el doctor, suele asociarse al contexto de un bebé con una serie de anomalías, como un isomerismo, como un drenaje de venas pulmonares, que hacen que se acomodó de alguna forma para hacer eficiente su propio drenaje del feto, pero de una forma anómala. Muy bien. No, de esto hay mucho, sí, de este tema sí hay muchísimo. En Galindo no veía mucho, pero si investigas por fuera, sí hay mucho, pero sí está bastante complejo. Pero siempre, casi raramente lo vamos a arreglar, entonces siempre en el contexto de un isomerismo o otra cosa, ya lo sospechamos. Y sí se puede describir en la vida fetal todas esas conexiones anómalas del drenaje portal. Lo único que nos van a hacer de manera general, que no es siempre así, puede ser empeorarnos el pronóstico. Sí. La intención de ver este tema hasta el final del módulo de cardio es, si se fijan, fuimos mencionando en cada una de las patologías. CIB se relaciona a persistencia de vena cava superior izquierda. Esta se relaciona con la agenesia del ducto venoso. Esta se relaciona con tal, porque suelen ser cardiopatías, porque sí son cardiopatías, pero muy pequeñas, que rara vez las van a encontrar aisladas. Entonces, primero ver las grandes alteraciones y ya después agregarles todos los apellidos. Muy bien. ¿Nos vas a hablar de drenaje pulmonar anómalo? ¿No venía? ¿No era nomás drenaje sistémico? Recuerden. Sí. ¿No venía? No. ¿Seguros? Sí.